en el estado ventilatorio u oxigenatorio de nuestro paciente. Y así lo pongo, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero cada uno de estos aspectos, ventilador, circuito, interfase, paciente, tiene ciertos aspectos que hay que estar constantemente vigilando, constantemente viendo si va eh, en su estado normal o si algo se ha desajustado, ¿no? Y bueno, entonces, tengamos en cuenta también de que nuestros pacientes, ¿cuáles son los parámetros habituales de un paciente neonatal? Los pongo así a la derecha en azul. Generalmente son los parámetros de inicio, ¿no? Frecuencia respiratoria 40, 50, FiO2 quizás un poco menor, con 30, ¿no? 25, a veces 40 empezar. Presión no inspiratoria 15, ¿no? Ya cuando está más de 15 hablamos de parámetros moderados, ¿no? 17, 18, 20, parámetros altos ya quizás más de 20. Una PEP de 5, un tiempo expiratorio de 0,4, una relación IE 1,2. Entonces, esta debe ser nuestra base. O sea, con esto nuestro paciente debería ventilar bien. Con esto nuestro paciente debería tener quizás estos signos, ¿no? Vitales que vemos acá, ¿no? Su frecuencia cardíaca, saturación, frecuencia respiratoria. Pero si nuestro paciente con estos parámetros no está bien, no ventila bien, no oxigena bien, obviamente es porque algo está pasando en sus pulmones, ¿no? Y no necesariamente la respuesta ante esto debe ser el aumento indiscriminado de los parámetros, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿no? Igual, ¿no? Vemos, ¿no? Lo mismo que hace un momento, ¿sí? Una telectasia total, masiva, al lado derecho, ¿no? Y en el lado izquierdo, igual, ¿no? Una sobredistensión. 3, 6, ¿no? 8, 9 espacios intercostales, quizás hasta un poquito más. Vean cómo, ¿no? La telectasia hace que los espacios intercostales se acorten, se vuelvan angostos y cómo en el otro lado se sobredistienden. ¿Y acá qué cosa está pasando? Acá quizás, ¿no? Si vieron antes la telectasia o no la vieron, ¿no? Sino, porque a veces pasa, ¿no? Que ven la telectasia y le aumentan más los parámetros. O quizás no había radiografía todavía. Entonces ven que el paciente no ventila bien, le aumentan los parámetros, pensando que la presión inspiratoria va a entrar a este pulmón colapsado. Y no necesariamente es así. Ahí, por ejemplo, hay un principio que se ha obviado. Es cómo se comporta la presión positiva, ¿no? En la ventilación mecánica. Y lo que debemos tener en cuenta es que la presión positiva siempre va a ir a la zona que menos resistencia le ofrece. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que Crema si, ya de noche. que si por Ya que acá, ¿no? ya no se pone más. Los audios me ayudan Sí, disculpa, ya lo apagamos. ok. Entonces, la presión positiva va a ir al lugar que menos resistencia le ofrece. O sea, no es que porque está con atelectasia le aumento de presión pico y eso va a abrir la atelectasia. No, más bien aquí cuando viene el flujo de aire del ventilador encuentra dos opciones. Ah, esta zona totalmente colapsada y esta zona llena de aire. Entonces, ¿dónde va a ir? ¿Dónde se va a distribuir más? En la zona, ¿no? Que está ventilada y la va a hiperventilar, la va a sobredistender. Ese es un principio, por ejemplo, que hay que tener en cuenta. No todo es aumentar parámetros, no todo es subir presión inspiratoria. Y eso es algo básico, pero básico, ¿no? Pero que no necesariamente se cumple. Entonces, partamos con las recomendaciones para una ventilación eficiente. La primera, ¿no? Es sobre el modo que se utiliza. Si bien es cierto, ¿no? Es que no se ha comprobado que haya un modo que sea mejor que otro, ¿no? Para ventilar a un paciente, y me refiero a esto de manera general, ¿no? Aunque en los pacientes neonatales se utiliza más la ventilación controlada por presión, hay un modo que de hace unos años, ¿no? Se está utilizando y, bueno, aprender a usarlo puede traer muchos beneficios para el paciente. Yo estoy hablando de esta modalidad de volumen garante o volumen garantizado o ventilación por volumen objetivo. Sabemos que la ventilación mecánica es de dos tipos, ¿no? O puede ser clasificada de muchas formas, pero una de esas es que sea controlada por presión, es decir, yo coloco una presión para que genere un volumen y varío esa presión hasta conseguir ese volumen, ¿no? Y la otra es la ventilación controlada por volumen, que no es tan utilizada en NEO. Al menos donde yo he trabajado, muy pocos he visto que usen Yo le controlada por volumen. conozco que ella siempre vota mis. ¿Qué cosa significa ventilación controlada por volumen? Determinar qué volumen necesita este paciente
fijarlo en el ventilador y ya el ventilador se encargará de dar la presión necesaria para conseguir ese volumen. ¿Cuál es el problema de este modo? De que el ventilador, a lo que sea, como sea, va a tratar de conseguir ese volumen. Y eso puede ser peligroso, porque si hay una obstrucción, alguna situación, una desmejoría del paciente, podemos toparnos con que el paciente llega a su volumen, sí, pero con presiones de 30, 34, 35. Yo he visto alguna vez algún paciente que por estar en un modo, ¿no?, controlado por volumen haya llegado hasta 40 de presión pico, lo cual puede ser muy peligroso, puede generar un neumotórax. Entonces, por eso que no se usa mucho la ventilación controlada por volumen. Por otro lado, la ventilación controlada por presión, si bien es cierto, te asegura una presión o evita que ésta se eleve exageradamente, a veces hace que el volumen, cuando hay cambios en el paciente, cambios para mal, cambios negativos, y no te des cuenta en el momento, el paciente no termine o no haga el volumen que necesita. Entonces terminas con un paciente que comienza a retener CO2 y no te das cuenta hasta dentro de muchas horas después, cuando le sacan el haga de rutina, ¿no? Si es que no usas capnógrafo. Entonces, cada uno tiene una limitación, tanto la ventilación controlada por presión como la ventilación controlada por volumen. Cada uno tiene una ventaja. Entonces, la modalidad volumen garante lo que hace es saca las ventajas de ambos. Entonces, ¿qué cosa es volumen garante? Una ventilación controlada por volumen con límite de presión. O sea, en un volumen garante tú fijas el volumen, ¿no? Pero a la vez le pones un límite a la presión. O sea, si mi paciente para hacer su volumen tidal necesita 18 de presión pico, entonces ok, entonces va a estar ventilando con 18, 18, pero de pronto si el paciente desmejora va a necesitar más presiones. A diferencia de la ventilación controlada por volumen, en volumen garante lo que va a pasar, como tú pones un límite de presión, ¿qué le vas a decir? Bueno, ventilador, tú vas a dar la presión que necesites, pero mi paciente necesita normalmente 18, no, te voy a poner un límite, no vas a llegar más de 23. Entonces, si el paciente necesita 19, el ventilador le da 19, si necesita 21, le da 21, si necesita 22, le da 22, y llega al volumen, necesita 23, le da 23, pero si por ahí el paciente necesita una presión mayor, 25, 26, para llegar a su volumen, el ventilador no le va a dejar, se va a quedar en el máximo de 23. Y el ventilador te va a avisar, va a comenzar a sonar una alarma, ¿no? Que te va a avisar y que a veces es molesta, ¿no? Y que por eso que a algunos no les gusta. Y te dicen, no, no lo pongo volumen garante porque suena mucho el ventilador. Pero ¿por qué está sonando? Está sonando porque no está llegando al volumen que tú quieres con ese paciente. Entonces ya es una ventaja. Y por el otro lado también, porque de repente tú piensas de que tu paciente necesita 18 de presión pico para conseguir su volumen, pero de pronto el paciente va mejorando y te das cuenta que ya no va a necesitar 18, sino el ventilador ve que ya no necesita 18, necesita solamente 16 y le da 16. Necesita 15, le da 15, y eso es bueno para el paciente. En una ventilación controlada por presión, siempre le daría 18, 18, 18. No le importaría si el paciente está mejor o está peor, siempre le va a dar 18. Entonces, es un modo dinámico que trae muchos beneficios, ¿no? Y que hay que aprender, ¿no?, a utilizarlo. En realidad es sencillo, ¿no? Básicamente, yo he visto que a algunos no les gusta volumen garante, dice porque suena la alarma, pero la alarma suena porque o lo has seteado mal, uno, o dos, tu paciente no está bien y necesita mucho más presiones y algo tienes que hacer. No le vas a aumentar las presiones, ¿no? Como hemos visto en los casos anteriores, necesariamente, ¿no? Aumentar los parámetros por aumentar. Entonces, la primera recomendación, ¿no?, sería, pues, ¿no?, utilizar volumen garante. Incluso en algunas guías lo recomiendan, ¿no?, como un uso, ¿no?, estándar, ¿no? Pero quizás no todas las unidades se utilicen, ¿no? Porque al fin y al cabo, el mejor modo también, es cierto, es el modo que uno conozca, ¿no? Pero la, la modalidad de volumen garante ya está de hace un tiempo, ¿no?, instalada en los ventiladores mecánicos y es muy buena por lo que les comento, ¿no? Ofrece un control, o sea, una ventilación con volumen objetivo y con la seguridad de que la presión no se limite más allá, ¿no?, de lo que, de un nivel seguro. Ok, entonces, esa es la primera recomendación.
Y para una ventilación eficiente, las siguientes recomendaciones lo vamos a separar en estos aspectos, tanto para mejorar, ¿no?, el clearance de la vía aérea, ¿no?, o el manejo de las secreciones, tanto para mejorar la relación ventilación-perfusión, o recomendaciones para disminuir el trabajo respiratorio y también para mejorar el acoplamiento del paciente al ventilador. Hay pacientes a veces que tienen que estar muy sedados para que recién se acoplen y eso tampoco es bueno, ¿no? Sabemos que trae efectos sobre el sistema nervioso, ¿no? Y además también que retrasa pues el destete de nuestros pacientes. Entonces, vamos a agrupar así las recomendaciones. Entonces, lo que necesitamos es mejorar el clearance de la vía aérea, mejorar la relación ventilación-perfusión, disminuir el trabajo respiratorio, ¿no? Mejorar el acoplamiento y con eso nosotros vamos a tener una ventilación eficiente, porque con menos secreciones uso menos parámetros. Si hay un mejor intercambio gaseoso, obviamente voy a usar menos parámetros. Si mi paciente está más tranquilo, autorregulado, voy a usar menos parámetros, ¿no? Si mi paciente está acoplado y no necesita tanta sedación para estar acoplado, entonces va a usar menos parámetros, va a salir más rápido, ¿no? Entonces, todos estos objetivos, todas estas cuestiones se van a lograr mejorando la capacidad residual funcional. Y este es un concepto fisiológico, ¿no?, que lo vemos incluso en los primeros ciclos de la universidad, del pregrado, ¿no? ¿Qué cosa es la capacidad residual funcional? Es el volumen, el volumen de aire que queda luego de una expiración normal. Y esto es lo que se afecta en las diferentes patologías de nuestros pacientes. Por ejemplo, acá, ¿qué pasó? ¿No? El pulmón se colapsó, entonces disminuyó su capacidad residual funcional. Para que mi paciente esté mejor, tengo que aumentar su capacidad residual funcional. Si mi paciente presenta una neumonía, va a disminuir su capacidad residual funcional. ¿Qué tengo que hacer? Restituir esa capacidad residual funcional, porque más capacidad residual funcional es más área de intercambio, más reserva de oxígeno y más estabilidad respiratoria de mi paciente. Esos pacientes que tú lo desconectas y rápidamente, te dicen, lo desconectas y desaturan rápidamente, no lo puedo ni mover, es porque no tienen una buena capacidad residual funcional y hay que restablecerla. Bien, entonces, hablemos de lo primero, que es el manejo de secreción en el clearance de la vía aérea. Comenté en uno de los objetivos que vamos a hablar de aspectos ventilatorios, pero también de aspectos no ventilatorios, y ahí me refiero, por ejemplo, a la humidificación y calefacción, tan importante. ¿Por qué mi paciente hace telectasia cada rato? ¿Por qué las secreciones están densas? Quizás porque no se está realizando una buena humidificación, una buena calefacción, el equipo de repente no está funcionando bien, o de repente está condensando mucho y como condensa mucho, pues lo pongo en una modalidad no invasiva, o de repente lo apago porque condensa mucho. Entonces todo eso puede afectar, ¿no?, a la consistencia de las secreciones y obviamente hablamos de una vía aérea que es muy pequeña y que a la larga va a producir atelectasias, ¿sí? Para mejorar el clearance de la vía aérea hay que usar la menor cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno lo que hace es dañar esas estructuras que se llaman cilios, ¿no?, que son los que movilizan las secreciones y es la, eh, el mecanismo principal por el cual éste se moviliza. No es la tos, sino la escalera mucociliar o los cilios, ¿no?, que conforman o están tapizando toda la vía aérea. Hay que tener cuidado cuando se realiza la aspiración de secreciones, solamente cuando sea necesaria. Cuando necesaria, cuando quizás está causando una alteración en las gráficas del ventilador. No siempre sentimos secreciones de que estar aspirando. ¿Por qué? Porque ahí desreclutamos, ahí se puede dañar también la vía aérea y puede dañar los cilios, ¿no?, de la escalera mucociliar. Asimismo, también los parámetros ventilatorios. Más parámetros ventilatorios, más afectación de los cilios. Y por otro lado, propiamente lo que hacemos en fisioterapia respiratoria son las técnicas de higiene bronquial. Si queremos mejorar el clearance de la vía aérea, debemos tener en cuenta esto, ¿no?, que a lo largo de la vía aérea se encuentra un tapiz de cilios, ¿no?, que son estructuras microscópicas que mueven las secreciones en un sentido, de distal a proximal. Y que las secreciones, ¿no?, así como la vemos amarillentas, verdosas, tienen dos, capas. Una capa fluida que permite mover los cilios y una capa densa que atrapa o tiene la función de atrapar las impurezas del aire, ¿no?, que respiramos. Entonces, nosotros debemos cuidar
este mecanismo, porque cuando se pierde, ¿y cuando se pierde? Con exceso de parámetro ventilatorio, con exceso de oxígeno, ¿no? Con un daño en la vía aérea cuando se realizan muchas aspiraciones innecesarias, cuando se instila suelo fisiológico para supuestamente aclarar las secreciones, también estamos dañando los cilios, entonces no nos sorprenda que después nuestro paciente pues necesita aspiraciones cada vez más seguido. A veces pensamos o se piensa que la tos es el principal mecanismo y no es así, ¿no? O a veces pensamos que las secreciones caen por gravedad y tampoco no es así, sino los cilios son los que hacen que las secreciones se movilicen más bien en contra de la gravedad y es el mecanismo más importante y tenemos que cuidarlo. Entonces son aspectos, ¿no? Muy importantes a considerar, todos los que estoy mencionando acá. Cómo estamos en la humidificación, cómo estamos en la cantidad de oxígeno. A veces nos preocupa que nuestro paciente no sature bien, pero no nos preocupa tanto que nuestro paciente esté 100% y está con un FiO2 mayor a 21. Hay que inmediatamente bajar y probar, ¿no? Que el paciente tenga la menor cantidad de oxígeno posible. Por otro lado están las técnicas de fisioterapia respiratoria sobre el tórax, ¿no? Yo sé que por ahí conocen quizás más la vibración, la percusión, pero hay otras técnicas, ¿no? Que se pueden realizar y que, bueno, también traen buenos resultados, técnicas basadas a nivel de flujo. Quizás esto es lo que más se conoce, pero yo personalmente no las recomiendo, no las uso, al menos en pacientes neonatales. ¿Por qué? Porque tienen tiempos inspiratorios muy cortos, ¿no? O expiratorios muy cortos. El niño, el neonato es muy frágil, es muy sensible a veces, y a veces el prematuro, cuando tú lo quieres, como dice, no discrimina el estímulo gentil del estímulo doloroso. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que tú tocas, ¿no? Con lo más delicado que tú puedas hacer y el paciente lo puede tomar como una agresión y lo interpreta como dolor. Entonces, no lo recomiendo, no tanto, y al menos yo no las uso, ¿no? ¿Y por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este cuadro, ¿no? Para la higiene bronquial, la vibración y la percusión solamente son dos herramientas de muchas otras que podemos utilizar. O sea, no es lo único que se puede hacer. Y siempre también hay que ver cómo podemos abordar al paciente, ¿no? De menos a más. ¿No? O sea, de repente no es necesario que yo toque tanto al paciente para que éste mejore, sino de repente con un posicionamiento mi paciente puede mejorar y ya está, ¿no? No va a necesitar que yo le esté de repente haciendo percusiones, vibración sobre el tórax, ¿no? Sino que con otros mecanismos no tan, no de no mucho contacto, que puedan estimular mal al paciente, ¿no? Yo podría conseguir el mismo objetivo, fíjense, ¿no? O sea, solamente son dos recursos de muchos otros que se pueden utilizar. Además de que tenemos técnicas manuales o técnicas instrumentales, como usar el bambú también, que ayuda bastante en muchos pacientes. Bien, entonces, esas son las recomendaciones con respecto al clímax mucociliar. Y acá viene, ¿no? Algo como algo que no tenemos mucho en cuenta, por ejemplo, como lo que estaba pasando en las radiografías que mostré, ¿no? Entonces, la relación ventilación-perfusión. Sabemos que en los pulmones hay sangre, hay aire, y que la sangre y el aire, la ventilación y la perfusión son necesarios para realizar un intercambio gaseoso. Ocurre que por física, en los pulmones, cuando un paciente está en determinada posición, la zona que está apoyada o las bases tiene más perfusión, la zona que está más alejada de la superficie tiene más ventilación, pero ni en una ni en otra hay un intercambio gaseoso eficiente, sino siempre es en la zona media, ¿no? Igual cuando mi paciente está acostado, la zona que está en apoyo tiene más perfusión, la zona que está en la zona independiente tiene más ventilación, pero ni en uno ni en otro hay un adecuado intercambio gaseoso, sino en la zona media. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando yo dejo a mi paciente en una sola posición. ¿Qué va a pasar? Que esta zona con el tiempo, la zona independiente se termina colapsando y la zona más libre termina sobredistendiéndose. Entonces no uso mis pulmones de manera eficiente, solo uso una parte de ellos, ¿no? Y acá viene otra vez, recuerden, la presión va a donde haya menos resistencia. Si ustedes piensan que porque yo le aumento las presiones, esas presiones van a abrir las atelectasias que están aquí en las bases, eso no es así, ¿sí? Y eso lo comprobamos muchas veces, ¿no? Con estas imágenes,
que ahora, bueno, ya no hablando de neonatos, ¿no? En el caso de adultos lo hemos visto muchas veces en los pacientes con COVID. Entonces, recordemos eso, ¿no? Para que haya un adecuado intercambio gaseoso, tiene que haber una adecuada relación ventilación-perfusión. Y esto se consigue en la zona media. Por lo tanto, para yo tener, ¿no?, un adecuado intercambio gaseoso eficiente, mi paciente no puede estar mucho tiempo en una sola posición. Porque ya hemos dicho, hay una zona que se sobredistiende, hay una zona que se atelectasia y lo vemos acá. Pacientes, ¿no?, que están los más delicados, ya casi no se les mueve, se les pone siempre en decúbito supino. Y solamente, ¿no?, manipulación mínima, muchas veces comentan, ¿no?, o refieren, ¿no? Le aumentan más los parámetros y ahí están los resultados, ¿vemos? Zonas colapsadas, atelectasiadas, zonas sobredistendidas. Zonas colapsadas, zonas sobredistendidas. Zonas colapsadas, zonas sobredistendidas. ¿Y qué pasa, no? Ah, no, necesita más parámetros, está oxigenando, el AGA salió cada vez peor, más parámetros. ¿Y a dónde va? No van a estas zonas que están colapsadas, van a ir a las zonas que están más sobredistendidas. Y ahí estamos olvidando un concepto fisiológico, ¿no? Que lo vemos, como le digo, en los primeros años de nuestra universidad, en donde, ¿qué decimos? Para que haya intercambio gaseoso, tiene que haber ventilación y tiene que haber perfusión. Si yo pongo muchos parámetros, aumenta el volumen de los alveolos y colapsa los capilares. Voy a tener ventilación, pero no voy a tener perfusión y no voy a tener intercambio gaseoso. Entonces ahí están los pacientes que uno ve su volumen tidal muy bueno, pero ¿cómo está su estado oxigenatorio? Muy malo, ¿no? Entonces, para nosotros el volumen tidal de un paciente neonatal debería ser entre 4 y 6 por kilo, ¿no? Y con eso debería bastarle para oxigenar bien. Pero a veces en este caso, en estos tipos de pacientes, muchas veces los vemos que el paciente está con un volumen incluso por demás de lo que debería, pero aún así no intercambia no tiene una buena oxigenación, no hace un buen intercambio, está hipercápnico, está hipoxémico. ¿Por qué? Porque está haciendo volumen, sí, pero ese volumen no se está distribuyendo adecuadamente en los pulmones y no se está yendo a una sola región y se está metiendo a la fuerza con altos parámetros y ahí está pues el daño que estamos produciendo. ¿Qué hacer en estos casos entonces? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Seguimos aumentando los parámetros? ¿No? Decimos, no, mejor ya no lo tocamos, ya no le hacemos nada. Que claro, en una primera instancia puede ser lógico, porque también un paciente neonatal no es para estarlo, ¿no?, ahí tocando, molestando a cada rato. Pero hay que saber discriminar el momento en el cual quizás ya vemos de que ya esa estrategia de solo aumentar parámetros y no moverlo y no tocarlo ya no va a funcionar, ¿no? Y no tenemos que esperar que tampoco el AGA salga pésimo para recién actuar, ¿no? Al menos eso es lo que yo veo, lo que me pasa, ¿no? Cuando el paciente está bien, ok, fisioterapeuta que los vea a todos. Cuando el paciente comienza a ponerse mal, ya, ok, a ver si puedes hacer algo. Cuando el paciente está muy mal, te dicen, ah, no, mejor sabes que hay que esperar, no le hagas terapia todavía. Y a veces cuando ya el paciente está recontra mal, cuando ya uno peor, ya dice, "No, ¿ya qué voy a hacer? Pues, ¿no? Si ya el paciente está muy grave, ¿ya qué le voy a hacer?". Te dicen, no, ya sí, sabes que, a ver, hazle algo, ¿no? O sea, a ver qué puedes hacer, ¿no? Y muchas veces sacamos a esos pacientes. Entonces, hay un momento, hay un punto crítico en el cual ya la conducta debe cambiar. Tampoco digo que todo es movimiento, todo es fisio, no. O sea, también entre nosotros nos regulamos, entre los profesionales nos regulamos, ¿no? Entre el médico, entre la enfermera, entre el fisioterapeuta, con nuestros conceptos, con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia, ¿no? Llegamos a un acuerdo. Pero a veces, muchas veces llegamos a esto, ¿no? A lo que les estoy comentando y a muchos seguro les habrá pasado. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos, no? ¿No? Si ya vemos que esa estrategia no funciona, de solamente aumentar parámetros, pues tenemos que colocarlos en decúbito prono. Y a veces no hay que esperar mucho tiempo para esto, porque también es cierto, yo como fisioterapeuta a veces digo, ¿no? Refiriéndome a la parte médica a veces, ¿no? Que a veces, a mi parecer, en algunos casos, los médicos esperan que los pacientes estén muy mal para recién pronarlos, cuando de repente habiéndolo hecho antes, el paciente puede haber mejorado y no haber llegado a ese estado oxigenatorio pésimo. Pero como le digo, ahí está el trabajo en equipo, ¿no? Entonces,
en este caso, quizás lo mejor sea ya no aumentar los parámetros, sino ya intentar otra estrategia. Como por ejemplo acá en este paciente, ¿no? Que llegó con una de estas las radiografías que le mostré, era de este paciente, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, tomamos, ¿no? Por consenso, ¿no? Colocarlo en decúbito prono para que ya no siga empeorando, ¿no? El paciente se acopló mejor a la ventilación mecánica, ¿no? Ahí vemos, usamos capnógrafo, usamos sensor de flujo neonatal, ¿no? Paciente de 2,5 kilos aproximadamente. Y fíjense acá, miren cómo cambia el estado ventilatorio. Acá, por ejemplo, yo cómo me doy cuenta que mi paciente ha mejorado rápidamente. Compliance, resistencia y tendencias, ¿no? Si yo he hecho una intervención buena, ¿qué tendría que ver? Que la resistencia disminuya, que la compliance aumente o que en las tendencias mejore el parámetro. En este caso, miren cómo el paciente estaba viniendo, ¿no? Estaba igual, ¿no? Estaba estacionario con un solo volumen tidal. Se adoptó una estrategia y fíjense cómo aumenta notablemente ese volumen tidal con la misma presión, lo cual que me va a permitir bajar parámetros. Fíjense, presión pico de 27, ahora que está prono. Antes, ¿no? Quizás con ese 27 hacía mucho menos volumen. ¿Y qué tenía que hacer? Si no llegaba al volumen objetivo, tenía que aumentarle pues los parámetros, aumentar la diferencia PDP, presión pico, ¿no? Entonces, a eso es lo que me refiero. Caso de pacientes con drenes también, ¿no? ¿Por qué el pulmón se ve blanco? Porque el paciente pues tiene algún derrame, una neumonía, algún neumotórax de repente, algo, ¿no? Que oprime al pulmón, algo que haga que se acumule, ¿no? Líquido, ¿no? Y que comprima los pulmones, ¿no? Y a veces te dicen, porque está con dren, ¿no? Quizás no hay que manipularlo mucho, ¿no? O se tiene miedo a que el dren se salga o le pase algo. Y el paciente está ahí con parámetros altos y no se le mueve mucho, ¿no? Y el líquido, ¿no? Que sale, ¿no? Por aquí se condensa un poco y obstruye el dren, entonces el líquido no sale, se queda adentro, lo cual causa una restricción a los pulmones, ¿no? Y a veces con un trabajo tan sencillo como hacer un cambio de posición, un posicionamiento, ¿no? Vemos que hay un cambio, que que el dren se desobstruye, ¿no? Y comienza a drenar un líquido, y ese líquido comienza a descomprimir el tórax y hace que tú disminuyas, ¿no? Los parámetros que estás utilizando y el paciente tome otro curso, ¿sí? O a veces tenemos que tomar estas decisiones ya en casos atípicos. Por ejemplo, ustedes que ven acá, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esta tomografía que estamos viendo? Estamos viendo, por ejemplo, acá la tomografía de hermanitos siameses, ¿no? Que alguna vez tuvimos, ¿no? Y veíamos que uno estaba bien, vean sus pulmones, y otro no estaba yendo bien. Y eran siameses, ¿no? Y de repente, de pronto uno no necesitó ventilación mecánica y el otro sí, o los dos ya estuvieron en ventilación y uno se tenía que tomar conductas específicas para cada uno de ellos. Y veíamos que este paciente, por ejemplo, ya estaba yendo mal, estaba yendo, ¿no? Cada vez peor. Y fíjense cómo están sus pulmones y esa descompensación también termina por afectar a su hermano. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué decidimos? En este caso no atípico, por ejemplo, ¿no? Ponerlos en prono, ¿no? Y mejoraron los pacientes. Y después se les pudo extubar a cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué harían ustedes en ese caso, no? O a veces este es el caso que tenemos los pacientes con gastrosquisis, ¿sí? En los cuales a veces algunos demoran mucho en reducir su defecto. En el tiempo que va pasando, el paciente con otros problemas quizás también comienza a edematizarse, la caja torácica se pone cada vez más rígida, tiene más restricción, entonces el diafragma, ¿no? Ya no puede hacer un buen trabajo, necesita más parámetros ventilatorios, entonces el paciente comienza a empeorar. ¿Y qué podemos hacer con este paciente que nos obliga a que esté en esta posición? Porque tiene pues acá un defecto que todavía se está reduciendo, ¿no? Y todavía va a tener así para varios días. Entonces, en algunos casos tenemos que intervenir con cuidado, ¿no? Y hacer algo, ¿no? Que no sea solamente subir parámetros, ¿no? O subir el oxígeno, sino también algo que mejore la condición pulmonar. Y es algo que hacemos. Acá, por ejemplo, vemos que una incorporación, ¿no? No tan siempre con cuidado, ¿no? Y preguntando siempre, consultando con el cirujano también, ¿no? No es también siempre consultando, ¿no?
hace que el paciente pueda mejorar su estado ventilatorio, ¿no? Que de repente se pueda aspirar y la aspiración sea más eficiente, ¿no? Que las secreciones salgan con mayor facilidad, por todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Ahora, es cierto que la vida, o que es cierto que a veces no todo es perfecto en la vida. A veces nos pasa accidentes como este, ¿no? Con el cual de repente esta bolsa de silo que contenía el defecto se sale, o de repente ya estaba a punto de salirse, y con la intervención se puede salir, y hay que decirlo, puede ser así. Entonces ahí viene el consenso que se tiene en equipo. Quizás en ese momento se salió, sí, pero algo había que hacer con este paciente. Algo había que hacer porque si no hacías nada tampoco, iba a empeorar y ustedes saben de que la cuestión respiratoria puede también cambiar el curso, ¿no? De este defecto de, de las vías, este defecto digestivo, ¿no? De los intestinos, ¿sí? Y, y puede esto en un momento primar, ¿no? Y esto es a veces lo que pasó, ¿no? Justo hablábamos cuando ocurrió esto, ¿no? El cirujano dijo, bueno, sí, ya esto estaba a punto de salirse, ya cuando la han movilizado ha salido, bueno, se lo tuvieron que recolocar, pero obviamente no es esto lo que siempre va a ocurrir, sino es en un pequeño porcentaje, ¿no? Entonces, siempre somos nosotros gestores del riesgo, ¿no? Y eso lo voy a decir después también, ¿no? Nosotros siempre en cada intervención que hagamos, siempre hay un riesgo, pero obviamente debemos tratar de que el beneficio sea mayor, ¿no? Bien, para disminuir el trabajo respiratorio, ¿no? Que es también una forma de hacer eficiente la ventilación, hay que tener en cuenta el alineamiento, ¿no? La flexión, la contención, la línea media, ¿no? Y esto mejora bastante la ventilación mecánica, ¿no? Hace que nuestro paciente se acople, que por ahí necesite menos parámetros, que por ahí de repente ya el paciente se quede en ventilación no invasiva y ya no regrese al tubo endotraqueal, o que se quede en alto flujo y ya no regrese a la ventilación no invasiva, ¿no? El uso de otros accesorios de repente que dan autorregulación, seguridad al paciente, como estos los pulpitos de acá, ¿no? Entonces, formas de disminuir el trabajo respiratorio, ¿no? El colocar al paciente en decúbito prono. Tenemos esa facilidad con los pacientes que son pequeñitos, ¿no? A diferencia de un adulto donde se necesitan muchas personas, nosotros, ¿no? Nosotros y con ustedes, ¿no? Principalmente con ustedes, las licenciadas en enfermería, pues podemos hacer que nuestro paciente tempranamente corrija, ¿no? Un disturbio respiratorio. Además que el decúbito prono de por sí disminuye la sincronía, ¿no? De la respiración propia de estos pacientes, incluso prematuros. El decúbito lateral, ya como dijimos hace un momento, por la relación ventilación-perfusión, redistribuye el aire y hace que cuando tú lo colocas en un decúbito en otro, las diferentes regiones pulmonares se ventilen y se mantengan así, y no se colapsen y no se atelectasen, ¿sí? ¿Cómo disminuimos también el trabajo respiratorio? Haciendo una estabilización de la parrilla costal, haciendo un aumento de la presión abdominal, ¿no? Aparte del decúbito prono. ¿Y cómo es la sustentación, la justificación de esto? Recordemos que el diafragma, que es el músculo de la respiración, es un músculo que es abombado. Y cuando no ventila, este diafragma desciende, ¿no? Y cuando desciende, mientras más descienda, más volumen genera. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la particularidad en el neonato? Que el diafragma del neonato está aplanado, más aplanado que en el adulto. En el adulto es curvo, es cóncavo, ¿no? Convexo, no depende de cómo se vea. Entonces, en el neonato es aplanado. Entonces, y aparte, ¿no? ¿Por qué es aplanado? Por la forma de las costillas. Y aparte, las costillas son cartilaginosas. Entonces, como son cartilaginosas, no le da un buen soporte al músculo diafragma, que todo músculo para que sea eficiente tiene que tener un punto fijo. Si no hay punto fijo, ese músculo no va a hacer un adecuado trabajo. Y eso ocurre en el recién nacido, neonato, a término, ¿no? Como pretérmino. Ese tórax no tiene estabilidad. Entonces, cuando nosotros le damos estabilidad en las costillas inferiores, cuando le damos estabilidad a nivel del tórax, ese diafragma trabaja mejor, mejora el trabajo respiratorio, el paciente deja de estar irritable, incluso a veces hasta se duerme y se duerme profundamente.
Y eso hace que uno a veces lo toque y a veces me dicen, oye, César, ¿qué le has hecho al paciente, no? O sea, que lo has dejado dormido, ya no me ha molestado, ¿no? Ya no requiere más parámetros, no requiere que lo cede tanto, ¿no? Y con estas maniobras que son sencillas, ¿no? Y sencillas porque también, ¿no? Por el tamaño también de nuestro paciente, que a veces nos juega en contra, en este caso también nos juega a favor porque con las manos podemos abarcar más superficie corporal y con eso también darle contención, lo cual pues al paciente también le beneficia. Por ejemplo, este niño, este bebé, ¿no? Era un paciente, no, me acuerdo, muy irritable, abstinente, que tú lo tocabas y lloraba, ¿no? Y necesitaba mucha sedación, ¿no? Para controlarlo. Y aplicando estos principios, ¿no? De aumento de presión abdominal, estabilización de la caja torácica, alineamiento, ¿no? El paciente lograba una mejor respiración, una mejor ventilación y estar más tranquilo, ¿no? Y yo, claro, uno parece, lo estás cargando, ¿no? Puede decir, no, lo estás cargando nada más, pero no, o sea, lo estoy, sí, cargando, pero no solamente es eso, estamos aplicando estos principios y eso trae mucho beneficio para los pacientes. O incluso en otros casos, ¿no? Por ejemplo, que tuvimos por ahí algún paciente con Prunebelli, ¿no? Le hicimos esta fajita, ¿no? Para estabilizar la caja torácica porque el abdomen estaba todo distendido y también le ayudaba, ¿no? Eh, Bien, entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, para estos pacientes. Por acá había un video, creo que está después. Ya, sí, sí. Ajá, quería mostrarle un video. Bien, entonces, una recomendación cuando haya telectasias, por ejemplo, sobre todo las apicales, ¿sí? A veces estas son frecuentes en los pacientes neonatales. ¿Por qué aparecen, no? Muchas veces aparece porque no hay un buen alineamiento y la cabeza está girada, ¿no? Para un lado, o el paciente tiene una tendencia, el bebé tiene una tendencia para ir y llevarlas a un lado. Y generalmente se va a telectasiar el lado, ¿no? Al que el paciente tiene girada más tiempo la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando se gira, hay estudios que te dicen cuando con el giro de la cabeza hacia un lado, hay un redireccionamiento del aire hacia el pulmón contralateral. Entonces, ¿qué cosa quiere decir, no? Que se provocó esa telectasia porque seguro el paciente tenía la cabeza girada más para el lado derecho. Puede ser una causa. Otra causa también puede ser porque el paciente siempre, por algún motivo, está pues en decúbito horizontal, así 180 grados, sin ningún tipo de elevación. Entonces, en ese caso, muchas veces, estas zonas no le llega tanto la presión o los volúmenes de aire del ventilador. Entonces, para corregirlo, el alineamiento, elevar un poquito, ¿no? El ángulo, ¿no? Sobre la superficie sobre la cual está acostado el bebé, ¿no? Y obviamente también el manejo de secreciones, ¿no? Y bueno, ya estamos terminando, ¿no? Acá, sí, medidas actitudinales, no menos importantes que todo lo que he mencionado antes. Con actitudinal me refiero, ¿no? A medidas que aumentan la comodidad o autorregulación del paciente y con ello puede mejorar su patrón respiratorio. Cosas tan sencillas como el contacto piel a piel, ¿no? Hay que darse a veces un tiempo para esto, a veces sí estamos muy ajetreados, ¿no? En diferentes cosas que suceden, ¿no? En la UCI neonatal y a veces esta parte no las tenemos muy en cuenta o no nos da el tiempo simplemente, ¿no? Ver siempre un adecuado posicionamiento, evitar las sujeciones físicas porque a veces el paciente, por esas sujeciones que tiene, pues el paciente se siente incómodo y comienza a llorar y todo eso te altera después, ¿no? La mecánica ventilatoria. Las luces, el ruido, ¿no? Demasiado puede también alterar el estado ventilatorio del paciente y respetar el sueño. Por eso es que es muy importante, ¿no? La coordinación entre los profesionales sobre la atención del paciente, sobre todo con ustedes, ¿no? Y eso siempre tiene que ser así, ¿no? Es mejor hacer los abordajes de manera coordinada en un momento determinado para todo el beneficio, pues, ¿no? Del paciente. Y obviamente también es muy importante la permanencia, pues, de uno, ¿no? Ese es el problema o el detalle, ¿no? De cuando a veces en otras unidades no se cuenta con un personal dedicado exclusivamente al área. A veces solamente te puede darle un tiempo determinado y en ese tiempo determinado el paciente no está para ser abordado y ya después ya no se le puede atender.
Entonces, estas medidas tan sencillas como el posicionamiento, el contacto, piel a piel, ¿no? La libertad un poco de darle a este paciente puede hacer de que ciertas intervenciones, ciertos procedimientos sean más llevaderos para el paciente. Por ejemplo, acá, ¿no? Aplicamos eso, ¿no? Con un paciente, otra vez de difícil manejo, abstinente, de larga estancia, de esos que tú lo tocas y se irritan, y peor, pues si cuando lo aspiran. Y aplicando estos principios, ¿no? Por ejemplo, se le va a realizar una aspiración, ¿no? Endotraqueal, y el paciente como que ni lo siente, está tranquilo, no llora, no se irrita, ¿no? Incluso miren su mirada, no tiene expresiones de dolor, de molestia, como normalmente, pues, imagínense en una succión endotraqueal. Y este no es un paciente cualquiera, era un paciente, como les digo, de un difícil manejo que muchas veces requería de mucha sedación, ¿no? Para poder manejarlo, para que se acople a la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando colocan también los catéteres percutáneos, ¿no? O las vías, ¿no? De repente puede ser también útil este abordaje, pero obviamente necesita, ¿no? De un tiempo también y de un personal que esté dedicado exclusivamente a su unidad. A ver, continúo con las diapos. Cosas tan importantes también como el posicionamiento, ¿no? Como en este caso, tipo de pacientes, a veces también abstinentes, a veces te sorprende de que con un acto tan sencillo como este, de repente puede mejorar bastante, bastante su estado ventilatorio. Y te das cuenta de que el paciente no necesita fármacos, sino a veces necesita un poco el contacto, ¿no? El tenerte cerca, ¿no? El contenerlo, pero no una contención pues mecánica, no una contención, ¿no? De un nido, sino una contención, o sea, sentirte, ¿no? El paciente el neonato es muy sensible, ¿no? Quizás sintiendo tu respiración, tus latidos, siente esa tranquilidad, ¿no? Y muchas veces lo hemos podido, ¿no? Lo he podido, ¿no? Comprobar con ese tipo de casos. O pacientes también a veces que abstinentes, que no salen del soporte respiratorio, ¿no? Y a veces, ¿no? Con un baño de repente en determinado momento, con un posicionamiento, con un manejo así determinado, ¿no? Basándose en la parte ventilatoria, a veces puede tolerar, ¿no? Ciertas situaciones o de repente disminuir el manejo de sedación o de fármacos, ¿no? Para que estén tranquilos. Y obviamente, ¿no? La inclusión de los padres, ¿no? Tanto el papá como la mamá ayuda bastante, ¿no? A veces un poco, hay unidades quizás que lo practican más, hay unidades en las cuales quizás no se puede practicar tanto porque depende también mucho del nivel de instrucción de los padres, pero esto también ayuda pues bastante definitivamente, ¿no? Lo he podido comprobar. Entonces, bien, para terminar, conclusiones, ¿no? Al atender pacientes neonatales nos convertimos en gestores del riesgo, tratando siempre de obtener el máximo beneficio con el menor riesgo, ¿no? Siempre hay que ver, siempre todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, todos los profesionales, ¿no? Siempre va a tener un riesgo, ¿no? El movilizar a un paciente, el posicionar a un paciente puede tener un riesgo, ¿no? Sí, pero lo hacemos no pensando pues en ese riesgo que le vamos a provocar a un mal, lo hacemos pensando en mejorar, ¿no? Y obviamente ahí también viene, ¿no? La preparación de uno, la experiencia de uno. Entonces, hay que saber qué hacer, sí, pero también es muy importante saber qué no hacer. Se debe seleccionar cuidadosamente las técnicas o recursos a utilizar, pensando en la estabilidad pulmonar y del flujo sanguíneo cerebral, sobre todo si hablamos pues de prematuros, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Quizás un abordaje no tan invasivo, no necesariamente técnicas de fisioterapia respiratoria para las secreciones, sino puede ser un posicionamiento, ¿no? Una contención, un alineamiento y vamos viendo cómo va, ¿no? Y una aspiración solamente cuando sea necesaria, no solamente cuando se le sienta secreciones, ¿no? Y bueno, cada vez, ¿no? Se vuelve más necesaria la integración de fisioterapeuta respiratorio, ¿no? En un equipo de UCINEO. Todavía en el país faltan muchas unidades, ¿no? Que tengan un personal dedicado exclusivamente a ello. Pero sí, donde ya ocurre esto, ¿no? Sus colegas, ¿no? A ustedes principalmente, licenciadas, quizás les podrán decir de que el- el- la dinámica, ¿no? De la UCI es diferente. Y obviamente es diferente también para bien, ¿no? Porque nosotros también podemos aportar, ¿no? Mucho por los pacientes, mucho también para su trabajo, ¿no? Y trabajar en equipo así en una UCI natal que es tan bonito, ¿no? Es muy, muy satisfactorio. Bueno, espero que
esta charla les haya servido, ¿no? Les haya gustado, y si hay preguntas, aquí estoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado César. Bueno, nos ha traído una información bastante valiosa para nosotros, nosotras, las enfermeras que trabajamos en diferentes hospitales de diferentes niveles, ¿no? Con sus propias características. Para todos los participantes, si quieren formular preguntas o dudas, hay que aprovechar el momento, ¿no? Para que el licenciado nos pueda sacar de las dudas. Él trabaja en el servicio de UCI neonatal y maneja bastante bien a sus pacientes con fisioterapia respiratoria. Si no pueden preguntar o prender su micrófono, pueden escribir a través del chat, yo los voy a leer. ¿Alguna pregunta o les ha quedado claro la Creo que exposición? todo claro. Espero. César, y la temperatura del humidificador en el uso del ventilador mecánico es importante, porque he podido observar que en algunos hospitales, por ejemplo, para que no condense mucho, hay la tendencia de apagar el humidificador. ¿Esta maniobra, por decir, es correcto, es incorrecto? Eh, no, no es correcto porque, bueno, las condensaciones lamentablemente son inevitables, para decir, ¿no? O sea, no conozco un lugar, un servicio donde eso quizás no sea un problema. O donde, ya, si no es un problema, donde no les ocurra, ¿no? En el día a día, que en algún paciente determinado, en algún momento, el circuito se llene de secreciones y comience a autociclar y todo. Pero no por eso se debe de apagar el humidificador, porque los cilios, que tan importantes son para movilizar las secreciones, trabajan bien con el 100% de humedad. Y ese 100% de humedad se consigue con una temperatura que va entre los 36 a 38 grados. Entonces, hay un estudio, ¿no? Y siempre lo presentan, esta imagen, este video de Fisher and Paykel, ¿no? Donde ven, ¿no? 100% de humedad, o calefacción y temperatura, ¿no? Los cilios funcionan muy bien. 90% de humedad, que te puede parecer mucho, porque tú dices, bueno, pues 90%, ¿no? O sea, hasta casi 100, ¿no? Los cilios ya comienzan a dejar de funcionar. Entonces imagínate, ¿no? Que apagues el calefactor, entonces esa humedad pues se va al piso. Y lo peor es que los cilios dejan de funcionar, y no solamente el problema va a ser en ese momento, sino para después. No está bien. Hay que tomar otras medidas, ver por qué puede estar condensando. De repente hay mucho choque de temperatura. Usar de repente circuitos de doble calefacción. Ver dónde está ubicado el calefactor. O hacerle un mantenimiento al calefactor también, que a veces pasa, ¿no? Pero no estaría bien apagar el calefactor. Ujú. Ok, licenciado. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los valores mínimo y máximo de los calefactores? O se refiere a la temperatura, ¿no? Del Ya, calefactor. en el modo, bueno, Fisher and Paykel, pues el modelo, que creo que es la mayoría lo que maneja, ¿no? Es en modo invasivo 36, 38 grados, algunos refieren hasta 40, y modo no invasivo 32 a 34. O sea, esa es la temperatura que debería manejar. Ahora, ¿qué cosa pasa a veces también? De que los cables, este cable azul, el cable amarillo, el cable calefactor, el cable de temperatura, a veces también no están ya muy operativos, no están funcionando bien. Entonces no calienta bien la rama, el alambre que está dentro de la rama inspiratoria, o no sensa bien la temperatura. Entonces ahí comienza también a alterar el funcionamiento del calefactor, porque es servocontrolado. De acuerdo a la información de la sonda de temperatura, es que la base va a calentar. Si no le da una buena información, no va a calentar adecuadamente.
Ok, licenciado César. ¿Alguna pregunta más, señores participantes? Tengo entendido que acá hay buena cantidad de licenciados en enfermería, pero también hay personal de fisioterapia, ¿no? Pueden aprovechar para que el licenciado les pueda brindar alguna información que ustedes de repente quieren saber. Mm. Creo que todo claro, Ruth. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es Hola, tu buenas nombre? noches. Luz, una Buenas consultita. noches, Luz. Bien es cierto Adelante. también de la humedad relativa, que debe ser el 100% lo que entiendo yo en la ventilación, pero Sí, al pulmón tiene que llegar con una temperatura de 37 grados, es lo ideal, así es. ¿no? Ajá. Sí, eso es lo ideal. 27 Porque grados, temperatura corporal. es lo que tiene que llegar en la parte de lo que es, en la parte de lo invasivo, digamos, en lo que es la intubación, ¿no? Ajá. Hacia el pulmón. Sí, Ya, otra consulta. Por ejemplo, lo que sí ya está, bueno, he visto y por lo que he estado escuchando ahorita en la exposición, es de que ya está contraindicada en instalación, ¿no? De colocar, que antes se colocaba el cloruro sí. para que supuestamente que el moco disuelva, nunca se va a disolver ese moco, lo que ocasionaba mayor problema serán las atelectasias, mayor infección, es por eso que ya eso ya está contraindicado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí, bueno, tengo que hacer un comentario, ¿no? Y no está contraindicado de ahora, sino ya desde hace mucho tiempo, Ujú. pero se sigue haciendo. Y quizás porque yo lo que he visto, ¿no? O sea, lo que yo puedo decir en mi experiencia, ¿no? Siempre, si tú te preguntas, te pones a ver, ¿no? Cuando te dicen, ¿no? ¿Cómo están las secreciones, no? La gran mayoría, ¿no? Siempre dice, ¿no? Refiere, están densas, dice, ¿no? Están densas, sí, están muy densas, este paciente tiene secreciones muy densas, dice, ¿no? Entonces, como están muy densas, se le instila. Pero ahora tendríamos que preguntarnos, ¿qué cosa es denso? ¿A qué le estamos llamando denso? Entonces, una medida, una forma práctica, ¿no? Una forma práctica de decir que están densas sería la siguiente, ¿no? Por ejemplo, si aspiramos al paciente, se le aspira y las secreciones salen, pueden salir a través y se ven y se visualizan a través de la sonda de aspiración, ya sea cerrada o abierta. Si ya se están aspirando y están saliendo, entonces no están pues tan densas como estamos diciendo. ¿Por qué? Porque se pueden extraer de la vía aérea. En cambio, es diferente en el caso donde de repente la sonda se obstruye o de repente donde se mete la sonda, se aspira, no sale y el tórax del paciente sigue aún roncando. Entonces ahí realmente diríamos que está densa o de repente que están atrapadas también las secreciones. Entonces, también otra cosa que he visto es que dicen, están densas, pero ¿por qué? Porque lo que pasa es que las secreciones de nuestros pacientes, como son neonatos, obviamente el volumen es pequeño. Y ustedes ven de que en el circuito de aspiración cerrado tenemos la sonda y al lado de la sonda tenemos una cámara pequeña donde se visualizan las secreciones, ¿no? Entonces, Ujú. a veces yo entiendo o pienso de que se cree de que las secreciones tienen que llegar ahí y no necesariamente, pues a veces cuando aspiras, el paciente tiene pocas secreciones y se queda solamente en la sonda. Y como no lo ves en esta pequeña cámara que está cerca al control de flujo, entonces dice, ah, ya está denso, vamos a instilar. Pero las secreciones ya salieron, ya están en la sonda, ya no están en la vía aérea del paciente. Entonces sí, no hay que instilar, no hay que usar, no hay que hacer instilar, no hay que instilar rutinariamente, ¿no? Y si necesitas Ujú. instilar, de repente hay que mejorar la humidificación, hay que mejorar la calefacción, porque otra vez, repito, ¿qué estamos haciendo al instilar? Estamos dañando la escalera mucociliar, que es el principal mecanismo por el cual el paciente moviliza las secreciones. Entonces vamos a dañar eso, mi paciente cuando produzca secreciones no va a tener cómo movilizarlas él solo independientemente y se va a hacer dependiente de la aspiración. Ujú. Gracias. Gracias por formular tu pregunta, estimada Luz. ¿Alguien más, por favor? Para ya culminar con la masterclass. Mm. A ver, vamos a ver el chat. Creo que ya no hay más preguntas.
Claro. Bueno, licenciado César, bueno, nos queda felicitarlo y agradecerle por su disponibilidad que ha tenido para podernos brindar esta masterclass, que lo hacemos con mucho cariño para las licenciadas que tenemos en el interior del país, que no pueden tener mucho acceso a este tipo de información, ¿no? Muchísimas gracias por tu disponibilidad y también agradecerte porque nos has podido brindar muchísima información valiosa. Y bueno, sugerirles a las licenciadas que están presentes que sigan capacitándose en cuanto a estos temas. Es muy importante para evitar diferentes complicaciones, ¿no? Que el trabajo entre enfermería y el personal de fisioterapia es muy importante, ¿no? Hay que organizarnos, hay que coordinar para evitar iatrogenias, para poder manipular al paciente, para aceptar sugerencias del personal de fisioterapia, ¿no? Porque ellos profundizan bastante en estos temas, ¿no? Coordinar de qué hora a qué hora lo vamos a tener pronado, como, en cuanto está fijado nuestro tubo, etcétera. El tema es bastante profundo y bueno, queda más que sugerirles siempre que se sigan capacitando. Y bueno, de corazón nosotras desde Enfermeras en Conexión deseamos que esta información nutra para que ustedes puedan desarrollar su trabajo en sus diferentes servicios. Eso sería todo, licenciado César. Muchísimas gracias. Acá hay algunos comentarios por el chat. Adita Romero nos dice muchísimas gracias. Luz Guevara, muchísimas gracias. Son de mucha importancia estos temas. Aide Vicente, muchísimas gracias por todo. Entonces, ya culminaríamos con nuestra masterclass, estimado César. Ok, Gracias. muchas gracias a todos y bueno, para cuando gusten, ahí estoy, así que cuenten conmigo siempre. Gracias. También, para si ustedes, el licenciado, hace capacitaciones, ahí les podemos brindar información con respecto a él, conoce bastante este tema, chicas, no se queden atrás. Y recuerden que el éxito de mejorar nuestros cuidados es capacitarnos continuamente. No, y seguimos, para culminar, vamos a leer algunos comentarios más. Alejandra, muchísimas gracias. Henry Moreno, muchísimas gracias por toda la información. Betsy, excelente. Cristian Arana, felicitaciones, excelente ponencia. Esperanza Curasma, gracias, licenciado César, desde Lircay, Huancavelica. Hoy, desde tan lejos se han podido conectar. Alejandra, yo estoy en el servicio de NEO y me reayudo con estas clases. Lucy Montero, muchísimas gracias. Irene Calixto, gracias gracias, excelente y claro todo. Sonia Galindo, muchísimas gracias a Enfermeras en Conexión. Y bueno, Carmen Luz Dávalos, también gracias por su exposición. Licenciado César, creo que con estas palabras nosotros nos damos más aliento para seguir promoviendo a que se pueda llegar cualquier información que nosotras podamos tener a las personas que honestamente tienen un poquito más de dificultad en cuanto al acceso. Pero también aprovechemos, señores presentes, hay cursos, hay diplomados y para culminar, les vuelvo a recordar que tenemos un diplomado que hemos iniciado el día de hoy. Diplomado es en colocación de catéter percutáneo con técnica eco guiado, ¿no? Ya de acá un par de años, 2 a 3 años, el uso del ecógrafo para realizar este procedimiento va a ser bastante común. Entonces, eso sería todo por hoy. Un abrazo enorme y nos vamos a seguir comunicando. Muchísimas gracias a todos por su participación también. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.